Estos días muchos están hablando de una expansión norteamericana hacia Europa, buscando conquistar o buscando incrementar su poderío sobre Europa, o en general un poderío sobre todo el mundo, reflejando un poco la situación en los años 90, el periodo de unilateralismo norteamericano que surgió tras la caída de la URSS y el mundo bipolar. Quedó Estados Unidos solo hasta que China le alcanzó económicamente a principios de los 2000. Bueno, tampoco le alcanzó exactamente, pero China llegó a niveles bastante altos para poder ya competir con Estados Unidos. Pues bien, hablamos un poco de las expansiones norteamericanas sobre todo el mundo, cómo ha sucedido, y veremos que no es un concepto, no es algo nuevo. Estados Unidos a lo largo de su historia, especialmente los últimos 150 años, ha expandido en diferentes momentos históricos, eh, caracterizados por desequilibrios en las relaciones internacionales o crisis, se puede decir, de las relaciones internacionales. Por ejemplo, se puede comenzar en los años 1840, cuando Estados Unidos tomó posesión de grandes partes de México, quizás más de la mitad de lo que era México, Texas, el suroeste de Estados Unidos era el noroeste de México en aquellos tiempos. Entonces se produjo una expansión territorial inicial en aquel entonces. Luego se produjo otra expansión territorial a finales del siglo XIX. Y esta fue, como conocen muchos españoles, sus tatarabuelos lo habrán vivido, el desastre de 98. Estados Unidos llega a tomar posesión de Filipinas, de Puerto Rico y de Cuba, Cuba era la joya del Imperio Español, y después, ¿no? Después de haber perdido el Imperio Español, tanto Cuba, Puerto Rico como las Filipinas, ya llegó la decadencia del Imperio Español. Pero hablamos de Estados Unidos ahora, porque eso es lo que nos interesa. Estados Unidos sí expandió, aprovechó la debilidad del Imperio Español a finales del siglo XIX para, ¿no?, provocar o causar una guerra, y pudo ya tomar posesión de esos territorios. Eso fue la primera expansión norteamericana ya global, o sea, el inicio de la expansión norteamericana a nivel global, ¿no? Filipinas ya llegó a Asia y el Caribe, que ya tomó posesión de territorios en el Caribe. Luego se produjo otra ola de expansión, quizás no era tanto territorial, sino era de manera más política y económica, era tras la Primera Guerra Mundial. Uh, la Primera Guerra Mundial dio lugar a la caída, al derrumbe de cuatro imperios. Recordemos, ¿no? El imperio ruso cayó, el imperio austrohúngaro cayó, el imperio británico cayó y el imperio alemán cayó. O sea, como resultado de esa dinámica, de las consecuencias, cayeron esos cuatro imperios. Entonces, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en un año, menos de un año antes de que se acabara apenas. Llegó a Europa con tropas en un momento en que las potencias europeas ya no podían aguantar, no había cambios, había una situación muy estancada y no podían cambiar la situación, ni Francia ni las tropas francesas, belgas ni por decir, las inglesas tampoco podían hacer algo, era guerra de trincheras, estancados. Estados Unidos llegó a proporcionar cientos de miles de tropas en Europa, y con eso apoyó al cambio, digamos, al cambio, y a la eventual a que se concluyera la Primera Guerra Mundial a favor de los aliados, ¿no? Alemania, claro, había una situación en Alemania un poco insostenible porque había muchos movimientos antiguerra y el imperio alemán, al parecer,
y estaba no en malas condiciones, estaba preparando para una ofensiva, la última ofensiva, y realmente podría haberlo hecho, pero muchas circunstancias internas obstaculizaron que llevara a cabo una nueva campaña, y así concluyó la Primera Guerra Mundial con Estados Unidos ya con tropas, cientos de miles de tropas en Europa. A partir de entonces, Estados Unidos ya llega a tener cierta influencia sobre asuntos europeos, no tanto como en la Guerra Fría, pero tenía algo ya. Asimismo, en la Segunda Guerra Mundial se puede hablar también, se puede hablar mucho. Estados Unidos expandió sobre el Pacífico, Guam, por ejemplo, Islas Marianas, y muchos otros lugares ahí, ¿no? Luchando contra el imperio japonés, y también en Europa. Un año antes de acabar la guerra, Estados Unidos envía otra vez tropas a Europa. Era la invasión de Normandía, ¿no? El 6 de junio de 1944. Claro, entra con cientos de miles de tropas, contribuye bastante. La Segunda Guerra Mundial arrasó totalmente todos los países de Europa, todos, sin excepción. Y de esa manera sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Claro, eran los soviéticos quienes hicieron el mayor esfuerzo, el esfuerzo mucho más grande de todos los demás, porque perdieron más territorio por los nazis, luego lo recuperaron, perdieron más tropas y población comparado a cualquier otro país. Por lo cual, bueno, no hay que menospreciar el esfuerzo soviético, que era realmente la razón para la cual se pudo ganar a la Alemania nazi. Pero Estados Unidos, claro, haciendo uso de su protagonismo y siendo proactivo de esa manera, desplegó tropas, pudo intervenir en Europa en el último año de guerra, y así, con todas las potencias europeas arrasadas, pudo ya cimentar su influencia ahí. Entonces, la Segunda Guerra Mundial termina, Estados Unidos con su plan Marshall ayuda, y prácticamente con el plan Marshall queda con muchísima influencia sobre Europa occidental. La Unión Soviética quedó con la otra Europa, Europa del Este, los eslavos, por ejemplo, ¿no? Yugoslavia, estaba Polonia, estaba Checoslovaquia, etc. Y Estados Unidos con el otro lado. No hay ni por hablar que se puede perfectamente ver la influencia norteamericana en toda Europa, las bases militares que Estados Unidos abrió e instaló en Europa occidental. La mayoría quizás quedan todavía hasta hoy, ¿no? En Alemania, por ejemplo, en Italia, hay muchas bases militares, tanto para tropas, otros más usados para el transporte, otros para aeronaves militares, quedan todavía en Europa. Entonces, la tercera ola de expansión, o cuarta se puede decir, de Estados Unidos sobre todo el mundo, se produjo justo al acabar la Segunda Guerra Mundial. Vemos otra vez, era México en los 1840, era el desastre de 98 con Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, era la Primera Guerra Mundial, que ya llegó a apoyar económicamente y ¿no? ejercer una influencia política bastante fuerte, aunque desvaneció un poco pronto. Y luego estaba la cuarta ola de expansión militar norteamericana o durante, justo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, al Pacífico y a Europa. Y ya, la Guerra Fría, ya vemos la Guerra Fría, mundo bipolar, con dos potencias nucleares mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética en 91, Estados Unidos queda como la única potencia mundial, libre para hacer todo lo que le da la gana, que prácticamente lo podía hacer porque tenía una enorme influencia política sobre muchos otros países, sobre muchos foros internacionales como son las Naciones Unidas, la OTAN,
Entonces sí, realmente era quien contribuía con más finanzas y más, ¿no? personal y albergaba, digamos, esas organizaciones, o al menos la ONU, por ejemplo. Entonces, quien paga más suele tener mucha más influencia. Y bien, a partir de los años 2000, este unilateralismo norteamericano se iba descendiendo un poco en términos de su fuerza, ¿no? Porque estaban surgiendo potencias regionales que luego se llamó BRICS, ¿no? Era Brasil, China, Rusia, la India, Sudáfrica también se puede meter ahí. Los BRICS, claro, no eran las únicas potencias regionales, pero eran los más poderosos. Entonces surgió el BRICS, surgió el fenómeno de potencias regionales como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos. No son potencias militares necesariamente, y el criterio de ser potencia cambió un poco porque no era solamente podía ser potencia económica, pero no potencia militar, como los países europeos, que realmente ninguno era potencia militar, pero eran potencias económicas. Pues bien, surgió el mundo multipolar, si se puede decir. Claro, Estados Unidos seguía teniendo enorme peso y nunca perdió totalmente su peso, pero había ya otros países como Turquía, como Arabia Saudita, como Rusia, como Brasil, que le ponían en jaque debido a su influencia sobre, ¿no? la política internacional. Eran países en crecimiento, tanto económico como político y militar, ¿por qué no? Rusia también recuperó bajo la presidencia de Vladimir Putin. A partir de él se casi reconstruyó las fuerzas militares y muchas otras cosas. China también surgió de manera exponencial, que hoy día no se puede hablar de potencia sin hablar de China. Y ya, las potencias europeas, ¿dónde están? Pues 2024, 2020, 2025 Alemania tenía un crecimiento de su PIB, el Producto Interior Bruto, de 0.7%. Reino Unido era 1.4% por ahí, Francia era creo que 0. algo por ciento. Y esos son las potencias europeas realmente cuando hablamos. Lo siento, España, aunque se arregló bastante la situación económica ahí, yo no diría que es uno de los fundamentales potencias de Europa, aunque es un país bastante poderoso. Italia tampoco, aunque sí, aunque tenga algo, son Alemania, Francia y Reino Unido. Y esos tres no están creciendo económicamente, y con el conflicto en Ucrania, la Unión Europea parece haber ya casi cerrado su suerte, ¿no? Jugó su suerte y al fin parece que no le vino bien, porque cortó suministros de gas de Rusia. Bueno, no lo cortó totalmente, pero lo sancionó 19 veces, creo, sin realmente. Bueno, si tienes que sancionar un país 19 veces, parece que nada está funcionando. Pero cortó los suministros, quitó la mayoría de suministros de Rusia, que era 60% antes del conflicto, a más o menos 14 actualmente suministros de gas de Rusia. Mientras que de Estados Unidos incrementaba sus suministros. De Estados Unidos, lo que sucedió es que Estados Unidos ya controla la energía, la seguridad energética de Europa. ¿Cómo? Pues Europa cortó sus suministros de gas de Rusia, pero para sustituirlos comenzó a importar gas licuado natural que se transporta por buques, que es un coste mucho mayor que el gas ruso que venía de gasoductos, que existían desde los años 60. A largo plazo son mucho más asequibles, son mucho más económicos usar este tipo de abastecimiento que abastecer a un continente entero, 500.000 millones de personas con gas licuado. Claro, no son todos, pero una gran parte de Europa ya está suministrado por gas licuado, que los buques hay que pagar, cuesta.
puede haber interrupciones, tienes que pagar por el mantenimiento de esos buques, tienes que pagar el sueldo de la tripulación de los buques, puede que haya ¿no? alguna situación climatológica que impide el paso de los buques, tendrán que tomar otro camino. Todo eso afecta el suministro y por tanto el precio. Y una parte de esa caída económica de Europa es justamente debido a cortar sus suministros de gas de Rusia para seguir apoyando a Ucrania. ¿Quién se aprovecha? Estados Unidos. Estados Unidos ahora es se ha convertido en el primer productor y exportador mundial de gas licuado y lo puede hacer. Y parece que con Europa lo tiene bastante en sus manos. Y sí, Trump con su política, ahora con sus últimas declaraciones sobre Groenlandia y Macron justo hoy parece señalar que Europa ya está acabada. Es Estados Unidos quien está volviendo al escenario. Lo mostró a través de Venezuela, que por cierto se puede criticar muchísimo porque no puede simplemente ir a secuestrar al jefe de Estado, ¿no? Eso es contra la ley, el derecho internacional no se puede hacer, pero se lo hizo. También está alcanzando a buques que sospecha que están transportando drogas, etcétera, etcétera. Ahí también ahora ha comenzado el fenómeno de incautar a petroleros. Ha habido 6 petroleros incautados, todos sirviendo o vinculados con Venezuela. Trump quiere controlar totalmente Venezuela, parece que lo está haciendo ahora porque no le está permitiendo comerciar, se le está permitiendo solamente, ¿no? Con términos norteamericanos, ¿no? Bajo condiciones de Estados Unidos. Sí, bueno, Trump logró una expansión ahora en Venezuela. Expansión política, claro, influencia política hablamos, no de tropas militares y tampoco es territorio norteamericano, pero se puede hablar de una influencia enorme y influencia económica. Vamos a ver cuánto tiempo dura la aventura esa norteamericana en Venezuela, pero yo creo que va a durar bastante tiempo ya. Y con Europa, Europa ya está en las manos de Estados Unidos, cuando quiera puede cortar el suministro de gas y ¿qué va a hacer? No pueden sustituir tanto gas licuado de Noruega, de Argelia, de Qatar, por ejemplo, de Rusia no lo van a comprar, quizás al fin y al cabo van a terminar comprando porque no pueden hacer otra cosa, pero quiero decir que los suministros cuando se interrumpen sufre tu economía, sufre la gente, sufre la industria y Estados Unidos ya tiene en las manos a Europa y es posible en el caso de Groenlandia, si realmente quiere Trump tomar las riendas, tomar posición de Groenlandia, que parece una fantasía, pero hoy en día todo se puede creer. Si a Maduro se le hizo una operación militar y lo secuestró, ¿quién pensaba que podría hacerlo? Pues se lo hizo. Puede ser que de alguna manera logra hacer, ¿no? hacer lo suyo la Groenlandia. ¿Y cómo puede hacerlo? Presionar a la Unión Europea ¿no? Amenazar con cortar su suministro de gas. ¿Qué va a hacer Europa? Y si lo hace en un momento cuando haya mucho frío, en invierno, eso será aún peor. Pues así se tiene las expansiones norteamericanas sobre todo el mundo, los Estados Unidos y los individuos que no forman parte de la cúpula de tomar decisiones y quizás los presidentes también han sabido hacer bien uso de los cambios de las relaciones internacionales, aprovechando de imperios o potencias ya en decadencia para, ¿no? tomar posesión de sus territorios. Estaba México, estaba la Primera Guerra Mundial con los 4 imperios europeos y otros países europeos ya arrasados. Estaba la Segunda Guerra Mundial con Japón en decadencia y Europa, la Guerra Fría, expandió también su influencia y política también. Uh, Era el unilateralismo de los años 90, hizo lo que quiso, ¿no?
Estaba la guerra de Irak, estaba la intervención en Yugoslavia, descuartizó la Yugoslavia para que no hubiera un país tan grande en Europa. Muchas razones más, pero eso es una de las estrategias que usó. Bueno, surgieron los BRICS y las potencias regionales que llegan a competir en algunos aspectos con Estados Unidos, y ahora Estados Unidos quiere volver a la mesa, no a la mesa, pero quiere volver su poderío de antaño, y Trump parece seguirlo, ¿no? O sea, personificarlo, si se puede decir en español, la personificación de esa vuelta de la expansión norteamericana sobre todo el mundo. Ahora, otra cosa es cómo será percibido por el resto del mundo. Ya hemos visto muchos movimientos antiimperialistas, antinorteamericanos. No sé, pero una expansión norteamericana sin ser cauteloso puede perfectamente causar un efecto boomerang, es decir, generar muchos enemigos y causar problemas de confianza con Estados Unidos, porque no puedes simplemente ir por la fuerza, tienes que tener, gente tiene que confiar en ti, ¿no? Como socio económico, político. Pues vivimos, veremos, y todavía temprano para decir, pero puede ser que Groenlandia será el siguiente en la lista para Trump.